Hola, ¿qué tal? Muy buen día, les saludo con mucho gusto hoy miércoles 27 de marzo del año 2013. Hoy veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos les dice que es necesaria la prevención para erradicar la violencia a los derechos humanos. En otra información veremos que en Yucatán se realizará un diplomado sobre derechos humanos, deportes. Y en otra información veremos que en Argentina se llevará a cabo un diplomado de derechos humanos en la televisión abierta de Argentina. En otra información veremos que Naciones Unidas ha resaltado la legislación mexicana sobre los derechos humanos. Y le comento que por primera vez una mujer dirigirá la Dirección Nacional de Uruguay. En otra información a nivel internacional veremos que la Organización Panamericana de la Salud aplaude la prohibición de tabaco durante el Mundial de Fútbol que se llevará a cabo próximamente en Brasil. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. En este momento damos inicio a nuestro breve resumen de estos 3 días laborales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. Este lunes el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendáriz González, realizó en las instalaciones del organismo una breve semblanza sobre derechos humanos y medios de comunicación, esto con el único fin de construir una sociedad y un Estado de Derecho. Durante la ponencia, el ombudsman chihuahuense habló de la importancia que tiene el uso del lenguaje de género para contrarrestar de esta forma la violencia y de la necesidad de que los medios de comunicación puedan alentar o conducir a cambios positivos en nuestra sociedad. Asimismo, el presidente dio a conocer que en próximos días se llevará a cabo un convenio de colaboración con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión. Pero para conocer más sobre esto, veamos y escuchemos lo que el licenciado José Luis Armendáriz González dijo al respecto. Licenciado José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua. Sabemos que en unos días más se realizará el convenio con la Cámara de Industria de Radio y Televisión. Explíquenos cuál es el objetivo de este convenio. Bueno, el objetivo del convenio es conjuntar esfuerzos, el desarrollar acciones de cooperación entre un enorme gremio que tiene una enorme responsabilidad social y que nos ocupan temas muy semejantes. Decíamos, la ONU, la Comisión Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han establecido que tanto medios de comunicación, periodismo y derechos humanos son actores imprescindibles para consolidar una sociedad democrática. Entonces, en ese contexto, creo que hay muchos temas que podemos desarrollar de manera conjunta. Un fiel aliado de los medios de los derechos humanos son los medios de comunicación y el periodismo. Sin ellos quizás no se pudiera comprender el avance que han tenido los derechos humanos durante el siglo XX y que se va consolidando en el siglo XXI. Entonces creo que hay muchas acciones en conjunto que podemos estar desarrollando para ir generando y consolidando el tema de la cultura de respeto a los derechos humanos y la legalidad. ¿Cuáles serían algunas de estos temas que se van a desarrollar con los medios de comunicación? Bueno, estaríamos trabajando por regiones con directivos, trabajadores de medios de comunicación, periodistas, algunos cursos, algunos talleres sobre derechos humanos, sobre periodismo con perspectiva de derechos humanos, sobre buena práctica en el servicio público. A su vez, creo que los medios de comunicación son un fiel aliado de la Comisión, de alguna manera replicando o repercutiendo declaraciones, información sobre derechos humanos, al ser ellos el vehículo principal por el que se nutre la opinión pública. Entonces creo que ellos pueden ayudarnos en una tarea enorme de ir consolidando, de ir generando ese cambio en la perspectiva de lo que son los derechos humanos y de ir consolidando una cultura de respeto a los derechos humanos y a la legalidad. Ver lo que el licenciado José Luis Armendáriz González dijo al respecto del próximo convenio de colaboración que se llevará a cabo con la Cámara de Industria, Radio y Televisión. Continuando con la información de este resumen, le comento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en conjunto con la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Vialidad y Tránsito, firmaron
el día de ayer un convenio de colaboración con el único objetivo de mejorar las funciones y el trato que las y los oficiales brindan a todos los automovilistas. Este evento, que se llevó a cabo en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tuvo entre sus presentes al director de Vialidad y Tránsito, Ricardo Mejía Borja-Rey, y al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el ombudsman chihuahuense, José Luis Armendáriz González, y además el fiscal general del Estado, Carlos Manuel Salas. Durante su intervención, el ombudsman chihuahuense señaló que los derechos humanos no obstruyen la seguridad pública, sino que estos reconocen el bien actuar, no dejando así de señalar las faltas. Asimismo, indicó que con este convenio se busca el poder consolidar la seguridad vial, reducir los daños y accidentes de todos los chihuahuenses. Bien, es momento de iniciar con nuestra información a nivel nacional. La Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos respaldó al Ombudsman Nacional Raúl Plasencia Villanueva por el informe en el que señala las irregularidades cometidas en el caso de Florence Cassés y se unió a la petición hecha al titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, para que se investigue y sancione al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y los demás funcionarios involucrados en este hecho. Cabe recordar que las comisiones, las procuradurías y los consejos de derechos humanos de nuestro país se unieron en este pronunciamiento en coincidencia con el informe especial que el Ombudsman Nacional elaboró sobre el proceso seguido en contra de la ciudadana francesa liberada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace tan solo unos meses debido a las violaciones al debido proceso. En el marco de la conferencia Los Derechos Humanos y la Perspectiva de Género, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México señaló que la única finalidad del ser humano es que hombres y mujeres seamos diferentes, pero con el mismo trato, equidad y acceso. Asimismo, el ombudsman mexiquense subrayó que la Comisión de Derechos Humanos a su cargo trabaja diariamente con arduo trabajo para poder capacitar, entender y reflexionar sobre la propia naturaleza como los seres humanos, para lo cual, dijo, promueve la existencia de la unidad de equidad de género y erradicación de la violencia en las distintas dependencias del sector público, incluida la misma comisión. Asimismo, el ombudsman aseguró que en la comisión debe haber una mayor fortaleza en el conocimiento y en la argumentación e interpretación de los derechos fundamentales, además de ser esta la que representa una actitud y un sentimiento de generosidad, nobleza y lealtad hacia todas y todos los ciudadanos. En días pasados, el Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó el libro La Constitución Horizontal, Teoría Constitucional y Giro Decolonial del investigador argentino Alejandro Medici, el cual aborda los modelos constitucionales de Ecuador, Bolivia y Venezuela. De tal forma que, en una ceremonia que se llevó a cabo en las instalaciones de la comisión, el director del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de este organismo, Ricardo Ortega Soriano, detalló que la publicación de este libro representa una oportunidad para fortalecer los lazos de comunicación y el desarrollo de acciones entre el organismo derecho humanista con esta academia. Además, explicó que el Centro de Investigación de Derechos Humanos de la Comisión funciona como un puente de comunicación que existe entre la sociedad civil, el sector gubernamental y la misma academia. Red de mujeres activistas y defensoras de derechos humanos de Oaxaca condenaron enérgicamente la detención de Ana Karina Martínez Castillo y de la periodista Rosa Rojas, así como de otros compañeros, mientras ellos se encontraban documentando el proceso de resistencia contra la implementación de parques eólicos en el istmo de Tehuantepec este pasado 21 de marzo, por lo que han exigido una inmediata investigación.
Fue a través de un comunicado de prensa en el cual indicaron que en el estado de Oaxaca se está viviendo un contexto de violencia generalizada y de menoscabo al derecho a defender los derechos humanos, donde predominan los intereses económicos de una minoría. Con el único fin de erradicar la violación a las garantías individuales, se deben promover medidas de prevención, por lo cual el Ombudsman Nacional trabaja permanentemente en este sentido. Así lo destacó en días pasados la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mediante un comunicado de prensa, el organismo que preside Raúl Plasencia Villanueva destacó que en lo que va de este año ha desarrollado 1.628 cursos de capacitación para estudiantes, servidores públicos y miembros de la sociedad, en los cuales participaron 176.312 personas. Añadió que los foros, los talleres, cursos, seminarios y diplomados y otras actividades que se impartieron en todo el país se realizaron con la coordinación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con las autoridades federales, estatales y municipales. Debido a que Yucatán es el segundo estado del país con mayor número de personas con discapacidad, y de la misma importancia de generar acciones para garantizar el respeto de este grupo en situación de vulnerabilidad, en días pasados se convocó al diplomado Derecho de las Personas con Discapacidad e Inclusión Social, el cual está dirigido a funcionarios públicos, de manera particular también a los ayuntamientos, así como a las personas que trabajan el tema de discapacidad. Este diplomado, que se realizará del 26 de abril al 20 de julio de este año, lo ha convocado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Yucateca de Padres de Familia y la Universidad de Oriente de Valladolid. Prevenir el acoso escolar es uno de los temas principales en los que trabaja la Visitaduría Adjunta del Lerma de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Por ello, lleva a cabo pláticas de prevención y atiende las inquietudes de la ciudadanía en torno a este tema. Por su parte, Ariel Contreras Nieto, titular de la Visitaduría, expresó que la ciudadanía ya se ha acercado al organismo para manifestar cuando algunos docentes o directivos de planteles escolares no actúan con prontitud ante este fenómeno, lo cual dijo es uno de los motivos por lo que se da inicio a expediente de queja en cualquiera de estas zonas. Cabe destacar que para la prevención de este tipo de conductas entre estudiantes de los diversos niveles educativos, el defensor de derechos humanos señaló que se utilizan herramientas como las pláticas y las conferencias. En ese momento hace una pausa, no se despegue de su monitor, que regresando veremos lo que sucede a nivel Iberoamérica. Bienvenidos a nuestra sección de Iberoamérica. En Argentina se llevará a cabo un ciclo de documentales denominado Cine, Deportes y Derechos Humanos, el cual relata historias de deportistas perseguidos, desaparecidos y olvidados por sus luchas políticas. Este documental será emitido por la señal pública DeporTV. El capítulo de estreno será el próximo domingo con la emisión del documental Mundial 78 de Cristian Remoli, el cual revela las causas que llevaron a la Argentina a ser campeón mundial de fútbol en el año 1978. El ciclo de 5 emisiones especiales tendrá continuidad a partir del jueves 4 de abril y todos los jueves a las 21 horas con repeticiones los domingos al término de DeporTV Noticias. En días pasados, UNICEF llevó a cabo la participación Partido Sin Nombre, la cual se hizo durante los primeros minutos del partido que existió entre Paraguay y Uruguay, teniendo en cuenta que la campaña está estrechamente ligado al evento deportivo.
Esta acción consistió en que los principales locutores deportivos de televisión y radio no mencionaran los nombres de los jugadores durante los primeros minutos del partido, sino solo sus números, buscando así llamar la atención. Cabe destacar que la identidad es un rasgo fundamental de la persona humana. La inscripción en el registro civil es la forma de que un niño o niña tenga un nombre, apellido y una nacionalidad, su identidad. Sin ello, un niño o niña puede nacer y morir y su existencia no quedó registrada. En Buenos Aires, Argentina, el futbolista Lionel Messi, embajador de buena voluntad de UNICEF, participó en el lanzamiento de la 4ª edición de la campaña Semana del Prematuro. Esta campaña tiene como objetivo llamar la atención sobre el derecho de toda mujer embarazada a recibir controles médicos y de todo niño que fue recién nacido prematuro de nacer en un lugar adecuado. Durante este lanzamiento de la 4ª edición se presentaron los derechos que se difundirán durante todo el año y sobre los cuales las familias, los equipos de salud y las autoridades de gobierno han trabajado para solucionar este problema de la prematurez, la principal causa de mortalidad infantil en Argentina. La Asociación Pro Migrantes Centroamericanos y la Coalición Nacional de Migrantes Guatemaltecos acudirán en próximos días a la Corte Internacional de Derechos Humanos, esto si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no les soluciona el problema que existe entre los pasaportes. En concreto, los activistas esperan que se decrete el amparo provisional y que se suspenda el acto de fecha de 21 de marzo en el que el director interventor de Migración prescindió de una manifestación de interés para la compra de 500,000 libretas para pasaporte. Por su parte, Marcos Jacks de Conguate ha asegurado que interpusieron esta acción porque se estaban violando sus derechos constitucionales, por ello solicitan a los magistrados que se pronuncien de inmediato. Blanca Olivera Sampaio, comisaria inspectora, se convirtió este lunes en la primera mujer de asumir la Dirección Nacional de Policía Caminera en Uruguay. Olivera Sampaio, de 33 años de edad, es egresada de la Escuela Nacional de Policía y será la encargada de controlar y vigilar el tránsito de la red vial de todo el país. Continuando con otra información, pero esta vez en Nicaragua, distintas organizaciones civiles de derechos humanos exigieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que proteja y salvaguarde los derechos humanos de la población femenina. Asimismo, consideran urgente que defiendan la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. De tal forma que en un posicionamiento, el Movimiento de Mujeres de Nicaragua demandó a la Corte Suprema de Justicia que declare como improcedente que los 3 recursos de inconstitucionalidad que se han presentado contra la ley 779, la cual está especificada a proteger a las mujeres. Bien, es momento de hacer una pausa, no se despegue de su monitor, que regresamos con más información, pero esta vez a nivel internacional. Les saludo nuevamente con mucho gusto. Estamos en Informa TV y ahora comenzamos con nuestras noticias a nivel internacional. Este lunes, la Organización Panamericana de la Salud elogió la prohibición del consumo de tabaco durante el Mundial de Fútbol en Brasil. Con esta medida, las y los aficionados y los jugadores se beneficiarán de ambiente 100% libre de humo en los partidos de la Copa Mundial 2014. Esta medida se aplica tanto a los espacios interiores como a los espacios al aire libre dentro del perímetro de cada estadio, y significa que no se permitirá fumar o vender cigarrillos u otros productos de tabaco, ni tampoco se podrá hacer publicidad, promoción o patrocinio durante los partidos. Por su parte, Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que esto significa que uno de los eventos deportivos más importantes de todo el mundo no será un espacio para la promoción del uso de tabaco.
Cabe señalar que según la Organización Panamericana de la Salud, cada año el tabaco mata a unas 6 millones de personas en todo el mundo, es decir, 1 millón de ellas está en las Américas. Bien, continuando con otras noticias, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados se encuentra asistiendo a los damnificados por un incendio en un campamento que sucedió en el noroeste de Tailandia, el cual dejó al menos un saldo de más de 30 muertos. El fuego desatado este pasado viernes arrasó con una clínica y un centro de distribución de alimentos del campamento de Ban Mae Suri, establecido en el año 1992 y donde se alojan más de 3.500 personas que huyeron del conflicto étnico en Myanmar. Por su parte, la ACNUR informó que las autoridades tailandesas se encuentran investigando las causas del incendio, que también destruyó cientos de casas de paja y dejó 4 heridos de gravedad. Los operativos de ayuda son coordinados por el gobierno de Tailandia y las autoridades provinciales que administran este campamento. El representante especial de la ONU para Somalia condenó el asesinato de la reportera de radio Rahma Abdulkir, perpetrado la noche de este pasado domingo en Mogadishu. En un comunicado, Agustín Mahig expresó gran consternación por el crimen de la periodista de radio a manos de individuos armados no identificados. Por su parte, Mahiga instó a los organismos encargados de aplicar la ley a garantizar que los responsables sean juzgados y a poner fin a la impunidad. Cabe señalar que el año 2012 en Somalia fueron muertos 18 periodistas. Ante esto, Rahma Abdulkir está siendo la primera mujer y tercera profesional de los medios de comunicación asesinada en lo que va de este año 2013. En otras noticias, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como la FAO, anunció que el 2014 será el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a los gobiernos y a la opinión pública sobre la importancia y la contribución de la agricultura familiar a la seguridad alimentaria. Salmón Salcedo, oficial principal de las políticas de la FAO, indicó que el 80% de las explotaciones agrícolas de América Latina y el Caribe son parte de la agricultura familiar, que además genera el 70% del empleo agrícola en estas regiones. Según la FAO, solo en los países del Mercosur, el sector involucra a 20 millones de personas en los predios y da empleo directo a 10 millones de trabajadores. Hola Fabiola es un programa gratuito para capacitar a las mujeres inmigrantes en el uso de la computadora y el Internet que en días pasados lanzaron en Madrid, España, la Fundación Orange y la Fundación Directa. Este programa está dirigido a mujeres extranjeras que residen en España y que tengan conocimientos insuficientes o muy básicos de computación e Internet y que deseen aprender a utilizar esta tecnología. Cabe destacar que también Hola Fabiola busca mejorar el desarrollo profesional y una mayor integración social de las mujeres inmigrantes. La Fundación para la Libertad de Jóvenes de Prensa, FLIP, convocó a jóvenes periodistas colombianos de entre 18 a 30 años a postular trabajos periodísticos con el tema Libertad de Expresión para el premio Verdades Ocultas, lo que nadie se ha atrevido a contar. Los trabajos para este concurso tendrán que haber sido publicados en algún medio de comunicación entre el 1 de enero del año 2012 hasta el 1 de marzo de este 2013. La fecha límite para enviar el material será el próximo 30 de abril de este año y si usted requiere más información sobre esto puede visitar la página www.flip.org.co. Y por último, en nuestra información a nivel nacional, le informo que el subsecretario general de Naciones Unidas, Iván Simonovic, destacó este lunes los avances y retos de la legislación mexicana sobre derechos humanos y alentó al gobierno a implementar plenamente la reforma constitucional en esta materia.
En un evento celebrado en la sede de Naciones Unidas sobre la armonización del marco legal nacional con estándares de obligaciones internacionales, Simonovic resaltó en particular la reforma constitucional sobre derechos humanos aprobada en México el año 2011. Además, elogió que la reforma confiera estatus constitucionales a todos los tratados internacionales firmados por México sobre derechos humanos y que establezca que en interpretaciones conflictivas de la ley prevalezcan los estándares mundiales. Bien, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Yo soy Lía Montañez. Hoy es martes 27 de marzo del año 2013 y por días festivos de Semana Santa, mis compañeros y yo nos reubicaremos hasta el próximo 1 de abril con ustedes. Entonces los esperamos hasta este próximo lunes. Esperando que ustedes tengan unas excelentes vacaciones. Nos vemos hasta entonces.